valor agregado, pues, ¿no? Ok, con el método del gasto, ¿qué componente, con el método del gasto, qué componente estaríamos considerando realmente? ¿Qué componentes tiene el PIB en el método del gasto? El gasto de... sí, perdón. Ajá. Ajá, es que Y igual a qué? Más, ajá. X menos qué? O M, ¿no? M, ¿no? O NX o lo que sea, ¿no? O sea, hay diferentes. ¿A qué componente le estaríamos abonando en este caso? Con el método del gasto. ¿A qué componente le estaríamos abonando? A la C. ¿Y cuánto estaríamos abonando? Efectivamente le estaríamos abonando a C. ¿Es X menos M o M menos X? Jóvenes. X menos X M. menos M. Ok. La C le estaríamos abonando a la C. ¿Y cuánto le estaríamos abonando? O sea, el consumo que considera El trigo y la harina. el trigo y la harina estarían considerados. Cuando calculamos el PIB por el método del gasto, estamos hablando de qué tipo de bienes vamos a considerar ahí. Bienes finales, ¿no? O sea, para propósitos de la panadería, si está bien, ¿cuál es o sea, aquí en este entorno, cuál es el bien final? El bien final es el pan que se vende al por menor, ¿no? Porque todos los demás serían bienes intermedios, ¿no? O sea, en el consumo nada más entrarían los bienes y servicios finales, no los intermedios, pues, ¿no? Entonces, en bienes y servicios finales, ¿cuánto es el consumo? 360,000, ¿no? Entonces, sería C igual a 360,000, porque el PIB por el método del gasto nada más contempla bienes y servicios finales, ¿no? Por eso nos explicaban de que si las llantas en un cierto contexto, si es para la fabricación de automóviles, son bienes intermedios, si ya es para que, como llantas de repuesto, entonces serían bienes finales, ¿no? Para que no se cuente
para no contar doble. Pues en el método del gasto, nada más contemplas los bienes y servicios finales, ¿no? En términos de la panificadora, el bien y servicio final serían exactamente esos 360,000. ¿Sí está bien? Sí, Sí, maestra. maestro. Ok. Y entonces, con el método del valor agregado, ¿cuál sería la diferencia, no? O sea, entonces es en cada uno de los productos con el valor agregado, ¿qué es lo que tomas en cuenta? Pues, ¿no? ¿Cuánto valor agregó por pasar por esa empresa, ¿no? Entonces, como aquí no nos dan nada de información sobre la agrícola, pues, ¿no? Entonces, el valor agregado de la, el valor agregado de la, del entorno agrícola, el valor agregado del entorno agrícola fue 50, ¿no? Al pasar por, por la harinera, ¿cuánto fue el valor agregado? 150. 100, porque 50 era, digamos, lo que costaba el trigo, ¿no? Al hacer ese trigo harina, ¿cuánto se agregó de valor? 100 nada más, ¿no? No los 150 totales, porque empleaste el trigo para hacer la harina, ¿no? Entonces, lo que le agregaron aquí es, entonces, serían más 100, ¿no? Esto es en la harinera, ¿no? O sea, entonces la harinera le agrega 100, ¿no? La harinera da 100 de valor agregado, ¿no? Y luego, ¿cuánto le agrega la panadería? La panadería, ajá, exactamente, le agrega otros 100, ¿no? Y al pasar a la distribución, ¿cuánto se agrega? Exacto. 110. ¿No? Ajá, y entonces al pasar a la distribución, le agregamos 110, ¿no? Entonces, ¿cuánto fue la contribución por valor agregado? Pues es la suma de todos estos valores agregados, ¿no? Y entonces sería 100 más 100 más 110 más 100 más 100 más 50 y llegaríamos a lo mismo, ¿no? 360,000, es decir, aquí pues es un ejemplo donde no hubo discrepancia, un ejemplo pequeño donde no hubo discrepancia estadística. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, ok, vamos. ¿Sí? No es casualmente. Supuestamente el PIB, si lo calculas por el método del gasto, por el método del ingreso o por el método del valor agregado, te debe dar esencialmente lo mismo, excepto por una discrepancia estadística que siempre puede estar ahí. Pero te tiene que dar muy parecido, pues, ¿no? Si no exactamente igual, muy parecido si calculas el PIB por los diferentes métodos, pues, ¿no?
del gasto, del ingreso o del valor agregado, tienes que llegar a esencialmente a la misma cantidad, pues, ¿no? Digo, la realidad en los países no da exactamente igual, muy parecido, por, como dicen, la discrepancia estadística, que no todo se cuenta perfectamente bien, pues, ¿no? Por nada. Ok. El problema 3. En el IPC de un país se incluyen los siguientes rubros: alimento, transporte, vivienda, indumentaria, ¿no? Se considera que el alimento influye en un 20%, el transporte en un 15%, vivienda en un 10%, indumentaria en un 55%, ¿no? Ok. Ahí está el promedio de precios en 2018, 2019 y 2020, pues, ¿no? Esos están dados en miles, en la moneda que corresponda, ¿no? Pero bueno, vamos a tomarlos así como absolutos, pues, ¿no? Tomando como base el año 2018, calcule el IPC de los 3 años. ¿Ok? Entonces, inciso A, nuestro año base es 2018. Si nuestro año base es 2018, ¿de cuánto va a ser el IPC? ¿De cero? No, no es de 0. ¿El 100? ¿El 100%? 100, exacto, ¿no? El IPC del año base siempre es sobre 100. El IPC del año base es el 100%, pues, ¿no? Eso sí, sí es cierto. El IPC del año base siempre es 100, ¿no? ¿Ok? Entonces, para el 2019, ¿cómo calcularíamos el IPC? Pero si te fijas, ajá, exacto, el costo de la cesta en, digamos, en 2018, pero por rubro, pues, ¿no? Porque son diferentes porcentajes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le haríamos? Ajá. El porcentaje por el precio del año, ¿no? Ok. Entonces, digamos, primero para 2019 hacemos 20 por 7, ¿así? Y luego, más, ajá, 15 por 6. ¿Qué más? Oh, más 10 por 900. 10 por 900. Y 55 por 11.
Ajá. Igual. Y luego, pero algo está raro, ¿no? O sea, el IPC del 2018 era 100. Ajá, bueno, 9,835. Y luego, perdón, ajá, ¿qué hacemos? O el costo. Ajá. Pero no nos falta sacar el costo de la canasta básica del año base. No, ese es el No, IPC. ese es el IPC. 2018. Tendremos que sacar el del 2018. O sea, sería, ¿qué era? 20 por 8 más 15 por quién? 20, 15 por 5 más, ¿qué más? Por 800. Más, ajá. 55 por 9. ¿Y esto cuánto nos da? ¿Y ahora qué hacemos? Se divide la suma del 2019 entre lo que nos dio del 2018 y se multiplica por 100. Entonces dividimos, o sea, el IPC del 2019 sería 9,835 entre 8,730. Y esto por si me falta, ¿no? ¿Ok? Y ahora, ¿cuál sería el IPC del 2020? Exacto. El costo de la cesta, ¿cuánto nos da? Entonces sería 20 por 12, ¿no? Ajá. Más 15 por 7.
más 15 por 7, más 10 por 1000, más 10 por 1000, más 55 por 15. $11,170. Entonces, el IPC, ¿qué nos da? Pues serían los 11,170 sobre, ¿cuánto nos había dado el otro? ¿8,000 qué? 8730. ¿Cuánto nos queda? $127.94. Ok. En algunos libros, ¿no? Cuando tienes esta información, también calculan el IPC de la siguiente forma, el IPC de 2019, ¿no? Lo que hacen, ¿no? Es, en vez de calcular el costo y el costo, lo hacen en realidad por, directamente por porcentaje, de que dijeras, el IPC es 20 y aquí en este 20, la diferencia, el costo nuevo es 7 y el anterior es 8, ¿no? Y luego haces 15 por 6/5, ¿no? Y en el otro haces 10 por 900 sobre 800 más 55 por 11 entre 9. ¿Eso cuánto nos daría? $113.9, o sea, no nos da exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Como que aquí no lo juntan, ¿no? Sino en realidad de ese 20%, ¿cuánto aumentó? De ese 15%, ¿cuánto aumentó? De ese 10%, ¿cuánto aumentó? Y de ese 55%, ¿cuánto aumentó? Pues no. ¿O disminuyó? Pues no. Cuando calculas toda la canasta básica, sí multiplicas por los porcentajes, pero no se hace énfasis en el porcentaje específico de cada uno, ¿no? Del aumento. Ok, ¿y cuál sería la comparación con el IPC de 2020? Entonces, aquí nos quedaría 20 por 12 octavos más 15 por 7/5 más 10 por 1000 entre 800, ¿no? Y nos quedaría más 55
por 15 entre 9. ¿Cuánto nos da? ¿Por qué creen que la diferencia es tan grande? De 127 a 155. Por los decimales de las fracciones. Pero no tanto, ¿no? O sea, ¿por qué es tan grande? Porque aquí, si se fijan, ¿no? En el que vale 55%, este 15 entre 9, pues sí se hace grandote, ¿no? Y entonces como que le das más peso a esta diferencia y por eso da más que cuando los tomas todos globalmente, pues, ¿no? O sea, le das el 55% al 15 entre 9, pues, ¿no? Entonces, este es el IPC cuando tomas sí los porcentajes que corresponden, pero no haces un promedio ponderado. Y este es el IPC, que ya no me acuerdo cómo se llama, pero tiene su nombre, pues, ¿no? De alguien famoso, pues, ¿no? Si quieres el IPC con promedio ponderado o el IPC simple. El que trae el libro es el cálculo así, con el precio de la canasta básica y ya, ¿no? Pero sí hay otra forma de que dice que no, que en realidad, digamos, aquí puedes estar subestimando ciertas cosas, ¿no? Y aquí lo que pasó es que este 55 por 15 entre 9 es lo que hace que nos dé una diferencia de 128, digamos, a 155. En la otra no era tan importante. Si se fijan, daban muy parecidos, ¿no? De 112 a 113. ¿Por qué? Porque aunque pongas el 55, era 11 entre 9, ¿no? No 15 entre 9. ¿Sí se fijan? Pero, ajá, entonces, nada Maestra, más. Sí. y por ejemplo, en un examen, si nosotros sacamos cualquiera de los dos, ¿especificaría en cuál utilizamos? No, ustedes ¿O cuál usen, pero tendría? díganme cuál están usando, ¿no? Con promedio ponderado o Ok. sin promedio ponderado. Digo, el que trae el libro y el estándar es este, ¿no? Nada más que quería comentarles, pues, ¿no? Digamos que este segundo era como breviario cultural, ¿no? Que hay otra forma de hacerlo, pues, ¿no? Si quieres darle, pues, a cada rubro la importancia que tiene, pues, ¿no? Pero digamos que lo estándar sería hacerlo así. Ok, gracias, maestra. Sí, hay Oiga, Miss, yo especialistas no, que dicen que no, que este es mejor, este es más adecuado, pues, ¿no? maestra, Ujú. yo no escuché. El de arriba dijimos que es el del promedio ponderado, es que se me cortó. No, el promedio ponderado es este, Ah, ok. porque a cada rubro le das el porcentaje que le corresponde en la diferencia, ¿no? Ok, gracias, Miss. Sí, por nada. Ok, entonces, y calcule la tasa de inflación
en 2019 y en 2020. Vamos a usar los IPCs primero, ¿ok? Los que calculamos según la fórmula del libro, ¿no? Entonces, en inciso B, necesitamos la tasa de inflación en 2019 y la tasa de inflación en 2020. ¿Cómo calculamos la tasa de inflación del 2019? Ok, muy bien. Entonces sería el ¿ciento qué era? Nos había dado 112.65, ¿no? 112.65 menos el IPC del 2018, que era en 100, y todo esto por 100. Ok, entonces, ¿de cuánto nos dio? Y pues este era directo, ¿no? Si es con respecto al que es 100, pues nada más consideras cuánto cambió, ya sea inflación o deflación, pues, ¿no? Y en el 2000, la tasa de inflación del 2020, pues, ¿no? Entonces sería el IPC del 2020, que fue 127.94, menos 112.65 entre 112.65%. ¿Ok? Entonces la tasa de inflación en 2020 fue de 13.57%. El problema 4. En un país se contaba con 15.184 millones de personas ocupadas, 1.756 millones de desempleados y 9.473 millones de personas inactivas, ¿no? Encuentre la población en edad productiva. Entonces, nos dicen que tenemos 15.184 15.184, ya sabemos que es en millones de ocupados, ¿no? Tenemos 1.756 millones de desocupados, ¿no? Y tenemos, ¿sí eran 1.000? Sí. 1.756 y 9.000
473 de personas inactivas. Ok, entonces, el inciso A nos pregunta la población en edad productiva. ¿Cómo calculamos la población en edad productiva? Se tienen que sumar los tres. Los Exacto. ocupados. La población en edad productiva exactamente está formado por los ocupados, ¿no? Más los desempleados, más los inactivos. Muy bien. ¿Cuánto nos da? 26.413. 26.413 millones. Fuerza laboral, que también se le puede llamar población activa. En el inciso B, nos piden encontrar la fuerza laboral, que también en la literatura puede aparecer como la población activa. ¿Quiénes constituyen la fuerza laboral? El número de personas con empleo más el número de personas desempleadas. Exacto, ¿no? Entonces serían los con empleo más los desempleados, ¿no? ¿Eso cuánto nos daría? $16.940 millones, ¿no? Inciso C, la tasa de desempleo. ¿Ok? ¿Cómo calculamos la tasa de desempleados? Es el número de personas desempleadas sobre la fuerza laboral por 100. Exacto. El número de personas desempleadas sobre la fuerza laboral por 100. ¿Y eso nos da cuánto? 10.366. Alrededor de cuánto es la tasa de desempleo natural. ¿La tasa de desempleo qué, Miss? Natural. O sea, en los capítulos hablamos de la tasa de desempleo natural. ¿Alrededor de cuánto
se considera la tasa de desempleo natural en el mundo, más o menos? En general es entre el 2 y el 3%, pues, ¿no? Mundialmente, digamos, en los países menos desarrollados sí sería entre el 2 y el 5%. La natural, digamos, está entre el 2 y el 3% mundialmente, ¿no? O sea, no provocado por algún problema económico o faltas de oportunidades en el país o algo así. Esa sería la tasa de desempleo natural, ¿no? Ok. Inciso D, tenemos la tasa de actividad o lo que es lo mismo, tasa de participación en la fuerza laboral, ¿no? Entonces, queremos la tasa de actividad o tasa de participación en la fuerza, laboral. Es la fuerza laboral sobre la población en edad productiva por 100. Exacto. La fuerza laboral, que es 16.940, entre la población en edad productiva, 26.413, por 100, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da la tasa de actividad? Maestra, ¿le puede regresar un poquito a la diapositiva anterior, por favor? Sí. Gracias, ya. Por nada. 64.13. Ok. ¿Alguien sabe qué se considera bueno en la tasa de actividad en los países? ¿Qué tasa de actividad se consideraría buena? Como alrededor del 75%, 80%, eso ya sería una buena tasa de actividad, pues, ¿no? Y eso no lo menciona el libro, ¿no? Encuentre la razón entre empleo y población. ¿Este era el inciso qué? Inciso E. Razón entre empleo y población.
son número de personas con empleo entre la población en edad productiva por sí. ¿Ok? Entonces es las personas empleadas, ¿cuántos son las personas empleadas? ¿De cuánto es? $15,000, ¿no? 15,184. 84 sobre 26,000. ¿Cuánto nos da esto? 57.49. Lo cual es bajo, pues, ¿no? Pues siquiera un 60 y algo, ¿no? Por ciento, 65, algo así. Ok, entonces, vamos al siguiente ejemplo. A principios de 2013, la tasa anual de rendimiento de un bono protegido de inflación a 10 años fue de 1.8%. La tasa anual nominal del rendimiento de un bono a 10 años sin protección de inflación fue 4.4%. ¿Quién hizo la mejor inflación, la mejor inversión, si la inflación en esos 10 años fue de 2.2%? Pues algo está mal con el 2013 porque seríamos hasta el 2023 y no sabemos, pero bueno, supongamos que no era 2013. ¿Cómo lo calcularíamos? ¿Qué significa que sea un bono protegido de inflación? ¿No va a perder valor? O sea, que ellos te van a dar 1.8%, ¿no? Ya tomando, o sea, al final, pues, ¿no? Que tu tasa real va a ser del 1.8%, eso es lo que significa, ¿no? O sea, protegido de inflación, ¿no? En el bono protegido de inflación, para el bono protegido de inflación, lo que quiere decir es que la tasa de interés real es de 1.8%, ¿no? Y en el bono no protegido de inflación, ¿cuál fue la tasa de interés real?
4.4 es la nominal. Pero lo real, ¿cuánto ganaste? O sea, te dieron 4 puntos. ¿Qué? 2%. Ah, es que efectivamente la tasa de interés real es la tasa de interés menos la tasa de inflación, ¿no? Entonces, si te dieron 4.4 menos la inflación, que fue del 2.2, ¿no? Entonces, tu tasa de interés real fue del 2.2%. O sea, siempre la tasa de interés real le tienes que descontar la inflación, ¿no? La nominal menos la inflación, pero aún así, ¿cuál fue mejor inversión? ¿Cuál de los dos bonos fue mejor inversión? Sin la protección de inflación. Sin la protección, ¿no? O sea, ok. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en realidad cuando tú tomas un bono no protegido de inflación, pues si la inflación se dispara, pues inclusive hasta puede salir perdiendo, ¿no? O sea, que tu tasa de interés real sea negativa, ¿no? Por eso los bonos no protegidos de inflación ofrecen mejores tasas de interés, ¿no? Y el bono protegido de inflación, pues como la inflación exactamente puede ser muy grande, pues la tasa que te ofrecen, pues no es tan buena, ¿no? En el otro como que te estás arriesgando, dependiendo de cuánto sea la inflación, pues puedes ganar bastante o perder también, ¿no? Que resulte que te ofrecieron 4.4%, pero la inflación fue del 5%, ¿cuánto ganaste? Pues no ganaste, sino perdiste, ¿no? ¿Sí está bien? Sí, está claro, Miss. Ajá. Lo que te dan realmente es la tasa nominal menos la inflación. Eso fue lo que realmente tú ganas, ¿no? Ok. Siguiente problema. La oferta de ahorro interior de un país, la demanda interior de ahorro para la formación de capital y las ofertas netas de entradas de capital vienen dadas por S igual a 1500 más 2R, ¿no? Y igual a 2000 menos 4000R y KI igual a menos 100 más 6000R. Suponga que el mercado de ahorro e inversión se encuentran en equilibrio. Encuentre el ahorro nacional, las entradas netas de capital y la inversión interior y el tipo de interés real. Ok. Entonces, tenemos que ese es 1500 más 2000 R, ¿no? Y es igual a ¿es igual a cuánto? 2000. 2000 menos 4000 R, ajá. Y KI es Menos 100 más 6000R. ok. Entonces, y nos dicen que el mercado está
en equilibrio. ¿Qué significa que el mercado está en equilibrio? ¿Qué tiene que pasar? Que la demanda y la oferta sean iguales. Ajá, o sea, la oferta es 1500 más 2000, ¿no? O sea, que lo que tiene que pasar es que el ahorro nacional, pues, ¿no? O sea, perdón, que la oferta, la demanda interior, la oferta de ahorro, más que la oferta de ahorro más las entradas netas de capital, o sea, tiene que ser que S más KI sea igual a I. El ahorro interior más las entradas netas de capital sean iguales a la inversión, ¿no? Eso es lo que tiene que pasar. Más menos 100 más 6000 R sea igual a 2000. Sí. O sea, aquí tenemos tenemos la oferta de ahorro interior, que es F, ¿no? La demanda interior de ahorro para la formación de capital y las ofertas netas de entrada de capital. Entonces, la oferta sería la oferta de ahorro interior más la oferta de entradas de capital, ¿no? Las ofertas tienen que ser igual a la demanda, ¿no? ¿Dónde están las ofertas? Las ofertas están en S más KI. ¿Y quién es la demanda? La demanda FI, ¿no? Eso es oferta igual a demanda. ¿Sí? Por nada. Como tú dijiste, oferta igual a demanda, pero había dos ofertas, oferta interior y las de capital, y una demanda, ¿no? Ok, entonces, aquí, ¿qué nos quedaría? Pues de este lado nos quedaría 2000 más 6000, 8000, ¿no? Más más 4000 sería 12000 R, ¿no? Y del otro lado, ¿qué tendríamos? Tendríamos 2000 más 100 más 1500, 2100 más 1500 serían 3600. ¿No sería menos 1500? ¿No? ¿Cómo? Menos 1500, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, ¿cuánto me daría aquí? ¿No sería menos 1400 por el menos 100? A ver, aquí el 100 lo sumo. Entonces quedarían 2100, ¿no? Sí, es cierto, sí.
2100 menos 1500, sí. 2100 menos 1500 y me quedarían 600, ¿no? Entonces, R sería de ¿cuánto? ¿Así? O sea, del 5% sería la tasa de interés real, ¿no? Ok. Entonces, la tasa de interés real de equilibrio sería esa, ¿no? Y entonces, ¿cuánto sería S? La oferta de ahorro interior, ¿cuánto nos daría? ¿1600? Si no, 2000 por 0.05 me da 100. Ajá. Sí, 1600. Sí, Ajá. maestra, 1600. La demanda, ¿1800? Sí. Ajá. Sí. Y las entradas netas de capital, $200, ¿no? Sí, maestra. Ok. Entonces, esa sería la tasa de interés real de equilibrio y esos serían los números en la economía. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. Ok. Ok, el problema, Maestra, yo sí me quedé con una duda. sí, ¿Cuál fue el ahorro nacional? perdón, ya estoy yendo al otro. 1600, ¿no? Ok. Entonces la oferta, la inversión interior es I. O sea, sí, aquí teníamos el S es la oferta de ahorro interior. I es la demanda de ahorro interior. Y KI la oferta de entradas netas de capital. Ah, ok, ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, la siguiente tabla presenta los planes de oferta y demanda agregada de corto plazo en un país en el año 2019, donde el PIB potencial es de 600,000 millones. Entonces, tenemos el nivel de precios, el PIB real demandado en miles de millones y el PIB real ofrecido en el corto plazo también en miles de millones, ¿no? Calcule el PIB real de equilibrio en el corto plazo y el nivel de precios. ¿Cuándo se obtiene el PIB real de equilibrio?
Cuando el PIB real es igual al PIB potencial. El PIB real demandado es igual al PIB real ofrecido en el corto plazo, ¿no? El PIB real de equilibrio es cuando el PIB real demandado y el PIB real ofrecido son iguales, ¿no? Y luego, claro, tendríamos que ver si luego estamos en un equilibrio o estamos en una brecha recesiva o en una brecha inflacionaria con respecto al PIB potencial, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál sería el PIB real de equilibrio en el corto plazo? Ok, entonces, PIB real de equilibrio en el corto plazo es cuando el PIB real demandado es igual al PIB real ofrecido. Ok. ¿Eso en dónde se da? Cuando el nivel de precios es de 110. Exacto, ¿no? O sea, el PIB real de equilibrio es de 575, ya sabemos que está dado en miles de millones, y cuando es el IPC es de 110, ¿no? Ahí se dan, pues, ¿no? Ahí es donde ocurre, ¿no? Cuando aquí es de 110, son iguales, ¿no? Ahora dice, el país tiene una brecha inflacionaria o recesiva, ¿y de qué magnitud? ¿Qué es lo que tenemos que calcular? El PIB real de equilibrio, ¿contra quién? ¿Contra quién lo que tenemos que comparar para saber si estamos en inflacionaria o recesiva? ¿Qué información no hemos usado? El PIB potencial, ¿no? O sea, tenemos que comparar nuestro PIB de equilibrio contra el PIB potencial. ¿Cuál es el PIB potencial? De 600,000, ¿no? Entonces, para saber si estamos en una brecha inflacionaria o recesiva, ¿qué tenemos que hacer? Comparar nuestro PIB de equilibrio contra el PIB potencial, ¿no? Entonces, este es el inciso B, nuestro PIB de equilibrio menos el PIB potencial, entonces va a ser 575 menos 600, y entonces esto nos da negativo, ¿no?
Y si es negativo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si estamos por debajo del PIB potencial, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿En qué tipo de brecha estamos? ¿Una Recesión. recesiva? Exacto. Estamos en una brecha recesiva. Estamos por debajo de nuestro PIB potencial, ¿no? O sea, tenemos la oferta, la demanda, pues no. Donde se cruzan la oferta y la demanda, tenemos nuestro PIB de equilibrio y comparamos ese punto con nuestro PIB potencial. Si es menor a nuestro PIB potencial, quiere decir que la economía pues no está funcionando al 100%, ¿no? Estamos por debajo de eso y entonces estamos en una brecha recesiva. ¿Sí está bien? Ok. Si la demanda agregada aumenta en 50,000 millones, ¿cuáles son el nuevo equilibrio macroeconómico de corto plazo y la brecha de producción? Ok, se mejoran las condiciones y entonces ahora, ¿no? Resulta que la demanda agregada aumenta en 50,000 millones. ¿En dónde agregamos los 50? ¿En el PIB real ofrecido? ¿En el Si la equilibrio? demanda agregada aumenta, se lo aumentamos al ofrecido. ¿Al Al equilibrio? Al Demandado. Al demandado, ¿no? Al demandado, ajá. Entonces, digamos que se lo aumentamos al demandado, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo quedaría? Pues, ¿no? O sea, si se lo agregamos al demandado, entonces aquí, en vez de 600, ¿qué tendríamos, no? 650, ¿no? Y en vez de 575 tendríamos 625 y en vez de 550 tendríamos 600 y en vez de 525 que tendríamos 575. Entonces, ¿en dónde estaría nuestro punto de equilibrio? En el nivel de precios de 120. Ok, exacto, ¿no? Entonces, en el inciso C, ¿no? Nuestro PIB
real de equilibrio sería de 600 para un IPC de 120, ¿no? Ahora, claro que esto era natural, que tenía que ser en un IPC mayor, porque si la demanda aumenta, ¿qué ocurre con los precios? Aumentan. Claro, aumenta y entonces eso hace que el IPC sea mayor, ¿no? Y como la demanda aumenta, el PIB real de equilibrio aumenta, ¿no? Entonces, ¿en qué tipo de brecha estamos? Inflacionaria. ¿Sí estamos en brecha inflacionaria? Pues si hacemos la diferencia, daría 0, ¿no? Exacto. ¿Estamos en la situación de pleno empleo? Pues no. O sea, ¿qué significa? Que en ese punto apenas nos recuperamos. Pues no. Entonces, aquí no sería ni brecha inflacionaria ni brecha recesiva. Estaríamos en una economía en pleno empleo, ¿no? Que es cuando el PIB de equilibrio es igual al PIB potencial, pues, ¿no? O sea, estamos en una economía plena, pues, ¿no? Al 100%. El PIB de equilibrio es igual al PIB potencial, ¿no? Ok. La siguiente pregunta es, si la demanda agregada aumenta solamente en 25,000 millones, ¿cuáles son el nuevo equilibrio macroeconómico de corto plazo y la brecha de producción? Ahora aumenta solamente en 25, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 625, aquí serían 600, aquí 575 y aquí 550. ¿En dónde está el equilibrio? 110. Ah, no. Pues bueno, aquí el punto de equilibrio no aparece en la tabla, ¿no? ¿En dónde va a estar? Va a estar entre 110 y 120, ¿no? Sí. Pero tendríamos que encontrarlo, y para encontrarlo, ¿qué tendríamos que hacer? Pues realmente encontrar la ecuación, ¿no? O sea, aquí no habíamos tenido que hacer nada de las ecuaciones, porque pues ya sabíamos, ¿no? Nos daba directo la tabla, ¿no? Pero lo que sí estamos viendo es que esta es una recta y que esta es otra recta, ¿no? Podemos encontrar la intersección de las dos, ¿no? Ok, ¿cuál sería la ecuación de cuál sería la ecuación de la demanda agregada con respecto al IPC?
pues basta con usar cualquiera de los dos puntos, ¿no? Por ejemplo, 100 y 625 y 110 y 600, ¿no? O sea, es una recta porque vemos que siempre bajó lo mismo, ¿no? Y tenemos dos puntos, ¿no? 100 y 625 y 110 con 600. ¿Cuál es la pendiente? ¿Cuánto nos da la pendiente? Pues podemos hacer 600 menos 625 entre 110 menos 100. ¿Y cuánto da entonces? Menos 5 medios, ¿no? Y ya sabemos entonces que la demanda agregada va a ser menos 5 medios del IPC más alguna, constante, pues, ¿no? Y para saber esa constante, pues simplemente sustituimos, por ejemplo, ¿no? 625 es igual a menos 5 medios por 100 más D0. ¿Y D0 cuánto vale? ¿875? ¿Cuánto? ¿475? No, 875. 875. 875. Entonces ya sabemos que nuestra demanda agregada es 875 menos 5 medios del IPC, ¿no? Ok, hagan lo mismo con la oferta. ¿Qué ecuación les queda? Ajá. Bueno, vamos a ponerle U0, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos queda?
A mí igual. Ajá. Entonces, ahora para el PIB de equilibrio, la demanda agregada igual a la oferta agregada, ¿no? Y entonces es menos 5 medios del IPC, más ¿quién era? Más 875, igual a 5 medios del IPC, más 300, resolviendo de cuánto queda el IPC. $115, ¿no? Bueno, aquí, pues era de esperarse, ¿no? ¿Por qué? Porque dijimos que tenía que estar entre 110 y 120, y como estamos como en un caso muy ideal, que la oferta y la demanda agregada tienen la misma pendiente, por eso iba a quedar a la mitad, ¿no? Pero digamos, pues si no, así se hacían las cuentas, el IPC es de 115, y para un IPC de 115, ¿cuánto nos da el PIB de equilibrio? Pues sustituimos en cualquiera de las dos, ¿no? O en la de la oferta o en la de la demanda. ¿Y cuánto me va a dar ese PIB de equilibrio? $587. Entonces, ¿en qué tipo de brecha estamos? Pues está en brecha excesiva, ¿no? Porque el PIB de equilibrio es menor que el PIB potencial, ¿no? 587.5 menos 600, ¿no? Y entonces tenemos una brecha recesiva de 13.5. Sí, mis. Más bien 12.5, maestra. Sí, cierto. Qué mal resto, caray. Eso pasa por usar demasiado la tecnología. Muy mal. 12.5. Ok, entonces tenemos una brecha recesiva de eso. Yo tengo una junta ahorita, pero sí sería bueno que por equipo intentaran, aunque ya sus compañeros sí hicieron, pues, ¿no? Un ejemplo,
en esta parte, pues, ¿no? De encontrar la propensión marginal a consumir y demás, sí sería bueno que por equipo lo intentaran y ya, si tienen alguna duda, ¿no? Pues ahí me dicen por correo. ¿Les parece bien? Ok, Miss. Ok, entonces nos vemos el martes para el examen, ¿no? Sí. Ya el martes es el examen, exactamente, pues, ¿no? Entonces nos vemos el martes para el examen, mismo formato, ¿ok? ¿Sí? Bueno, si en ese momento me lo dicen, ¿no? Pues ya te digo, bueno, ¿qué pregunta te faltó? Pero que en ese momento del examen me lo digan, pues, ¿no? Ajá. Sí, a veces sin querer le da uno doble y ya, pero en ese momento del examen, en la pregunta 2 me acaba de brincar, ya me lo dicen en ese momento y ya te digo, ok, ponlo en la pregunta 3. Yo te lo doy. O sea, yo estoy viendo cuál es tu, yo estoy viendo cuál es tu examen, pues, ¿no? Sí, por nada. Nada más sean muy cuidadosos.